Es un enorme placer estar aquí el día de hoy en la sesión de la Sociedad Mexicana de Trasplantes correspondiente al día de hoy. Tenemos una suerte de grandes invitados, y los digo por los 4 ponentes que van a estar en este momento proporcionando información muy reciente. De hecho, el título de la sesión se llama Por fin Genotrasplantes, el sueño hecho realidad. Realmente esto es un sueño acariciado durante muchísimas décadas, que se había ido realmente trasladando en muchos estudios experimentales para poder superar las grandes dificultades que suponía o que sigue suponiendo en algunos aspectos el trasplantar entre especies. En realidad es mucho lo que se ha avanzado, sin embargo, permanecen muchísimas dudas de qué es lo que va a pasar en muchos de los ámbitos que se ven venir en adelante, precisamente en un afán o en un intento de poder utilizar esta alternativa terapéutica. Una vez que estén resueltos una serie de problemas que aún persisten, en poder hacer llegar esta alternativa a muchísimos pacientes en necesidad de un trasplante. Sabemos que las listas de espera siguen en crecimiento permanente. Hay un gran acortamiento, por decir una palabra traducida al español, una gran falta de órganos para trasplante, y se prevé que esto en su momento pudiera ser una solución, toda vez que desde el punto de vista adquisitivo, y hablamos aquí de cuestiones de economía en salud, pueda ser alcanzable para muchos países y para muchos pacientes. Para dar inicio a esta sesión, tenemos, les decía, a 4 excelentes ponentes. La primera fase la va a cubrir el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro, todos lo conocen, y va a hablar de la reseña de las vicisitudes, por qué fue necesario modificar genéticamente al cerdo. Y esto es algo muy importante porque en los próximos 10 minutos él hará una revisión de los aspectos más importantes que hubo que subsanar para poder llegar a lo que recientemente nos hemos enterado en torno a los trasplantes que se han hecho de cerdo a humano. Doctor Morales, por favor. Gracias, Josefina. Pues buenas noches a todos, y como decías, hay poco tiempo para esto porque lo más importante es darle tiempo a la discusión que se va a desarrollar posteriormente. Entonces, un punto muy importante es conocer primero qué es lo que se ha hecho y cómo se ha logrado. Respecto a los genotrasplantes, específicamente pues de cerdo, se conoce que podrían proveer un suministro ilimitado de órganos y con esto resolver la escasez actual, ¿no? La OMS establece que más o menos se hacen 114,000 trasplantes anuales, pero esto apenas cubre menos del 10% de la demanda, ¿no? Aquí debemos de resolver las barreras tanto inmunológicas, fisiológicas e infectológicas. De la parte inmunológica, que es lo que vamos a desarrollar ahora, que es para lo que se han hecho los cerdos knockout y demás, es lo que vamos a desarrollar. De la parte fisiológica, pues mucho tiene que ver el tamaño, por eso no se hace de monos a humanos, porque pues no serían suficientes el tamaño de la gran mayoría de órganos. Hay puntos como en el cerdo, como crecimiento, que es un órgano, el corazón, por ejemplo, es un órgano que sigue creciendo después del trasplante, y pues también ahí se tuvo que hacer una deleción de un gen para evitar ese crecimiento. Y esto de que si es un cuadrúpedo y pasa a bipedestación, el funcionamiento de las válvulas, en algún momento se tuvo temor específicamente en corazón, pero parece ser que no hay mayor impacto al respecto. Las infectológicas, pues se hacen estudios muy importantes en los cerdos. Sabemos que hay retrovirus endógenos, es decir, ya vienen con ellos desde las células totipotenciales, vienen ahí con algunos retrovirus, pero también hasta ahorita no parece representar un problema real. A mí en lo personal creo que
me parece que falta explorar todavía eso en la parte clínica, ¿no? Entonces, desde las barreras inmunológicas, lo que se requiere es identificar las moléculas que son blanco de los anticuerpos preformados humanos. Cabe señalar que muchos de estos son carbohidratos específicos del cerdo, ¿no? Y entonces ya son anticuerpos que el humano desarrolla a través de su vida por contacto con carbohidratos semejantes que contienen las bacterias y muchas de las bacterias intestinales. Entonces, para ello se requiere el uso de ingeniería genética que elimina esos antígenos, ¿no? Los blancos más conocidos son carbohidratos específicos del cerdo, pero también algunas proteínas, y muchas de ellas tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad del cerdo, que se denomina así, Swine Leukocyte Antigens, que es SLA en vez de HLA del humano. Es su contraparte, pero vamos a ver qué importante va a ser adelante, ¿no? Entonces, algunas de las moléculas que son blanco, vean aquí arriba esta primer tablita, son los carbohidratos más importantes. De hecho, son los primeros 3 que se hicieron cerdos knockout para estas 3 moléculas. Una es esta galactosa alfa 1,3 galactosa, o mejor conocida como GAL, y la enzima responsable es la alfa 1,3 galactosiltransferasa. Ya cuando se habla del cerdo knockout para este gen, se habla como el cerdo GTKO. Acuérdense que toda la terminación KO es de knockout, ¿no? Pero es el GTKO. Y si es esta molécula, N-glicolil neuraminic acid, pues esta daría CMAH knockout, ¿no? Y este SDA, aquí lo ponen muy chiquito el A, pero es SDA, y pues esta enzima es responsable. Vean, acá es una alfa, acá es una beta, y pues el resultado es el gen knockout es este de aquí, ¿no? Pero algo muy interesante es que vean cuando lo ponemos en comparación con los humanos. Esto rojo de acá arriba es un glicano, que en humanos correspondería o algo muy parecido al antígeno del grupo sanguíneo A, y eso corresponde en el cerdo al GAL 1,3 GAL, que es esta de arriba, por eso lo puse rojo con rojo. Y vean cómo la B corresponde muy parecido al grupo sanguíneo humano del tipo B, esta de acá, ¿no? Entonces, acuérdense que para grupo sanguíneo también son anticuerpos naturales que desarrollamos a través, sobre todo en la infancia, se generan y se pueden ir perdiendo en la vida adulta, pero sobre todo también se cree que por identificación de bacterias con carbohidratos muy semejantes, ¿no? Y bueno, las proteínas que son blanco, acá ponemos las moléculas que en el humano serían el HLA, ven los clase 1, recuerden que en el humano es ABC, las clase 2 de R, de Q y de P, y en el cerdo sería las clase 1 se denominan 1, 2 y 3, y en clase 2 sí hay de R y de Q, pero no expresan de P. Entonces, vean cómo en general el endotelio vascular expresaría moléculas GAL, o sea, estos carbohidratos GAL, pero también otros no GAL. Lo primero que va a haber es una respuesta de las IgM y después dan paso a anticuerpos más estables y más duraderos, como serían los IgG, de la respuesta adaptativa, ¿no? Pero el daño endotelial que causarían esta interacción antígeno-anticuerpo, o incluso con la participación, como vemos acá, de los polimorfonucleares, macrófagos y las natural killers, pues es que van a causar daño con expresión de factor tisular y activación de la cascada de coagulación. Entonces puede formar microtrombos o microangiopatía trombótica, que ya hemos dicho que tanto el rechazo mediado por anticuerpos, su expresión máxima es pues obviamente microangiopatía trombótica, pero también por mecanismos de daño directo al endotelio, ¿no? Y vean cómo en la línea del tiempo, pues ya desde 1667 se hacían genotransfusiones entre cordero y humano. Obviamente, pues no creo que les haya ido muy bien que digamos, pero ya en el 1838 había genotrasplante corneal de un cerdo al humano,
y de 1875 trasplantes cutáneos, y luego en el 1920 trasplante de testículos de chimpancé al humano, aquello de fortalecer siempre, este es lo que antecedió al Viagra, ¿no? Y del 63 al 64, genotrasplantes renales en chimpancés y humanos. En el 64, genotrasplante cardíaco de chimpancé en un humano. Lo que les decía, el tamaño hacía que no fuera muy efectivo y al final había fracaso. Los genotrasplantes hepáticos entre babuinos y humanos. Si se fijan hasta acá, hasta el 92, se hace el primer cerdo transgénico para el factor de aceleración del decaimiento del complemento. O sea, una molécula muy importante porque si depletamos de complemento, de alguna manera reducimos con mucho el impacto del rechazo. Y bueno, acá seguía habiendo trasplantes de islotes pancreáticos. Y aquí vean cómo en el 2001 se da la producción del primer cerdo con supresión de este gen del alfa-1,3 galactosil transferasa, ¿no? La alfa-gal, que ya sabemos que es uno de los carbohidratos principales. Pero pues se ha seguido investigando y bueno, ha habido la capacidad de desarrollar otros tipos de mutaciones. Vean cómo otra vez en el 92 la primer cerda transgénica para el factor de aceleración, en el 2001 ya habíamos dicho este cerdo, GTKO, y pues técnicas recientes han permitido la edición genética. Esta edición genética permite eliminar, insertar o reemplazar secuencias específicas de ADN, ya sea con método de las nucleasas con dedos de zinc, las nucleasas de tipo activadores de transcripción o el mentado CRISP-Cas9, ¿no? Entonces, así de manera rápida, vean cómo esta de los dedos de zinc, pues hace una escisión aquí e inserta de una molécula donadora para modificar completamente el DNA. Es muy parecido lo que hace acá abajo los TALEN, que es las nucleases de tipo activadores de transcripción, también separan el DNA e insertan, pero es mucho más específico estas del CRISP-Cas porque van en esta molécula. Es una molécula que desarrollaron las bacterias como protección antibacteriófagos, virus bacteriófagos, y vean cómo es muy fácil que tú diseñes un RNA que va a ser el que va a identificar una secuencia muy específica dentro del DNA y ahí logres cortarlo e insertes una secuencia donadora. Si es que quieres aumentar algo, pero si no, simplemente puedes fracturar y eliminar un fragmento que identificas con esto. Entonces, por eso hablamos de edición de genes y aquí lo interesante es que han podido editar 3, 5, 7, 9 en el mismo cerdo y eso es obviamente muy diferente. Entonces, vean cómo los ovocitos o en este caso de las cerdas, se les elimina el núcleo y ya tienen preparado acá la secuencia genética que debe de ir dentro del núcleo para que este código genético con la nueva información sea lo que genere el cerdo genéticamente modificado. Todo esto se hace a nivel de laboratorio, pero eventualmente se va a insertar en los ovocitos, ¿no? Y vean todas las modificaciones que se han logrado hacer en el complemento, en el GAL que ya habíamos visto, en estos N-glucosamil transferasa. Todos estos son más enfocados como a carbohidratos y demás, pero o a genes de anticoagulantes, antiinflamatorios y demás, que es muy importante para contener diferentes niveles de la cascada. El problema sigue siendo barrera como del HLA del cerdo, ¿no? Y aquí vemos cómo si logras mutar, por ejemplo, esta arginina en la posición 55 de la cadena beta de un clase 2, se reduce la reactividad. Estos son anticuerpos generados en el humano y vean cómo sí se reduce la reactividad comparado con el silvestre, que está acá arriba, y vean cómo generan anticuerpos. Entonces, sí hay una reactividad cruzada con el HLA, con anticuerpos preformados en el humano. Y aquí hay todo este desarrollo de los avances específicamente en histocompatibilidad de
para identificar senoantígenos en el cerdo, ¿no? Y sabemos que el antígeno leucocitario de los cerdos tiene alto polimorfismo, pero pocos alelos descritos, es decir, así como se tardó muchos años en describir todos los alelos que conocemos hoy para los humanos, poco se conoce para los cerdos. No existen pruebas específicas para genotrasplantes, es decir, hay antígenos no expresados en células sanguíneas que solo están en endotelio y esos no los contemplamos en una prueba cruzada como las conocemos. Se puede hacer isoaglutinación de eritrocitos como para ver compatibilidad ABO, pero también se requiere pruebas cruzadas por CDC. Pueden hacerse pruebas cruzadas por citometría de flujo para linfocitos o eritrocitos, pero pues, no hay controles negativos adecuados como ya los hay en el humano. Y como les decía, hay muchos antígenos que no se expresan en esas células que podemos hacer pruebas cruzadas. Entonces falta mucho por hacer. En conclusión, los xenotrasplantes pues llegaron para quedarse, solo faltan muchos puntos por resolver, sobre todo lo inmunológico, ¿no? Desarrollar pruebas específicas de compatibilidad, pruebas para monitoreo y seguir conociendo nuevos locus del antígeno leucocitario del cerdo y ver qué tanto cruza con los pacientes, como ya se ha visto en pacientes altamente sensibilizados, ¿no? Pues muchas Al contrario, gracias. Luis, gracias por tanta elocuencia y claridad. Siempre hacer una reseña de estos aspectos no es materia fácil en 10 minutos. Y a continuación, la doctora Mara Medeiros va a presentar qué traducen las experiencias clínicas hasta el momento. Y esto hace referencia a los genotrasplantes que hasta ahora se han elaborado. Doctora Medeiros. Ahí, aquí estoy, prendiendo cámara. Muchas gracias, José. Muy bien. Pues definitivamente este es un tema apasionante y las experiencias clínicas empezaron a salir a finales del año pasado. En septiembre de 2021 hubo este reporte del trasplante de cerdo genéticamente modificado a una mujer que tenía muerte cerebral, se hizo en NYU, y siguieron la evolución por 54 horas. Y pues dijeron que el injerto había funcionado bien, había orinado y que no había tenido evidencias de rechazo. Posteriormente vino este reporte de la Universidad de Alabama, donde se trasplantaron ambos riñones también a un paciente de 57 años, y esta experiencia está más detallada en este artículo que se publicó en el American Journal of Transplantation. El receptor fue un hombre de 57 años, obeso, que tenía historia de hipertensión e hiperlipidemia y había tenido una muerte cerebral por un traumatismo encefálico. Grupo sanguíneo era AB positivo y su panel reactivo de anticuerpos era de 0. Se hicieron un estudio muy extenso de los agentes infecciosos al cerdo donante, hicieron las pruebas de histocompatibilidad por citometría de flujo y sí proporcionaron inmunosupresión el tiempo que estuvo ese injerto, esos dos injertos con ambos riñones en el paciente. Brevemente, se hizo todo un protocolo pretrasplante, en donde ya habiendo identificado la muerte cerebral en el receptor, se tomó el consentimiento de la familia, se hicieron las pruebas de cruzadas, se hizo la procuración de los riñones del cerdito, se hizo una histología antes de implantar, y aquí en forma importante, pues se hizo nefrectomía al receptor. Entonces, posteriormente se hizo ya el trasplante de ambos riñones con una inspección visual del estado del injerto para ver si había rechazo hiperagudo, el estado de las anastomosis y demás, y se hizo una biopsia postimplante. Y después en los días 1, 2 y 3, pues se siguió la inmunosupresión. Inicialmente se había dado inducción con timoglobulina y con metilprednisolona. La inmunosupresión incluyó triple terapia
con micofenolato, tacrolimus y el esteroide. Además dieron una dosis de rituximab. Hubo una vigilancia de la función renal. Se hizo la inspección de la anastomosis vascular y ureteral. Se evaluó la sensibilización ante HLA y si hubo transmisión de los virus porcinos. Estos son todos los virus que se investigaron en el cerdo donador antes del trasplante. O sea, sí fue algo exhaustivo. Y esto fue el régimen inmunosupresor. Entonces dieron 3 dosis de timoglobulina, 1 dosis de rituximab. El receptor recibió tacrolimus desde el día 0 hasta que se retiraron los injertos, y el micofenolato de nufetilo y diferentes dosis, en general a 2 gramos y el último día solo 1 gramo. La metilprednisolona se fue reduciendo conforme pasó el tiempo. Este gráfico a mí me parece muy interesante porque es la función renal de ambos injertos. Entonces pareciera que les fue mejor con el riñón derecho que con el izquierdo, como podemos ver por el gasto urinario. Y abajo tenemos la evolución de la creatinina sérica, que es la línea morada, y del nitrógeno ureico, que es la línea verde. Recordemos que al receptor se le hizo nefrectomía en el día 0, entonces en realidad no recuperó función renal, aunque estaba orinando, tenía buen gasto urinario. No se quedó el injerto lo suficiente como para ver que hubiera realmente una recuperación de la función renal. Y esto es como se vieron ambos riñones en el día postoperatorio 1 y en el día postoperatorio 3, riñón derecho e izquierdo, pues aparentemente se veían bien, ¿no? En las biopsias, aquí tenemos tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, tenemos la tensión de paz con diferentes aumentos y la tensión de plata. En el riñón izquierdo, que fue el que tuvo una función retardada del injerto, se observaron un glomérulo con trombos de fibrina, pero en general lo que se vio es que hubo un daño tubular agudo por isquemia y pues necrosis tubular aguda que de hecho se fue recuperando. Y cuando hicieron este análisis longitudinal de la posible transmisión de los virus porcinos y del microquimerismo, entonces aquí tienes estos virus porcino, este PRPL4 es para ver si hay microquimerismo, y el GAPDH es el control interno, es una enzima que siempre se tiene que expresar. Entonces no hubo en 3 días transmisión de virus porcinos ni microquimerismo. En enero también recibimos esta noticia que puso a todo el mundo muy contento, que se hizo este trasplante de corazón de cerdo a un paciente también de 57 años, y pues todos estábamos recibiendo con mucha alegría esta noticia, pero el 8 de marzo murió David Bennett, justo a los 2 meses de haber recibido el injerto, y la causa no está reportada, pero esperemos que pronto se reporte. O sea, aparentemente no fue un rechazo. ¿Cuáles serían las ventajas de los genotrasplantes? Pues que una fuente de órganos ilimitada, uno puede esperar a que los pacientes no pasen por diálisis o verdaderamente al daño terminal del órgano, evita el efecto de la muerte cerebral en los órganos, y los candidatos, digamos, limítrofes o no tan buenos candidatos pueden ser mejor aceptados porque ya no van a estar compitiendo por órganos escasos. Y también la otra ventaja que se ve es que podría evitar las barreras culturales a la donación.
pues dentro de las desventajas, pues es el costo y el riesgo potencial de infecciones. Pero yo sí creo que pues, en el futuro cada vez vamos a ver más reportes de estos genotrasplantes. Muchas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias, doctora Medeiros. Realmente es impactante cuando uno se imagina lo que hay detrás de cada uno de estos procedimientos, siendo procedimientos pioneros, lo que debieron haber vivido y lo que supuso también para la institución, que está parcialmente reportado todo el trámite que tuvieron que hacer en cada caso para que fuera viable el poder llevar a cabo estos trasplantes. Y para continuar con aspectos que son de extrema relevancia, el doctor Guillermo Cantú Quintanilla va a hablar ahora de cuáles serán los tópicos álgidos en bioética de esta nueva modalidad que apenas empieza. Doctor Cantú, por favor. Muchas gracias, José, y gracias por la invitación. Y bueno, pues ya hemos escuchado el sentido que tienen estos... este avance maravilloso para el trasplante de órganos. Y ya se mencionó también, ¿verdad?, cómo el trasplante especies cruzadas se ha revelado recientemente, ¿sí?, por la escasez de órganos de donantes. Y bueno, ha aumentado la demanda de órganos, ¿no? Estamos conscientes, y es órganos relativamente rápido y por lo tanto salvar más vidas. Si los órganos animales estuvieran fácilmente disponibles para el trasplante, la mayoría de los receptores elegibles recibirían el trasplante mucho antes de que su enfermedad y las consecuencias que esto puede tener. Se argumenta que esto puede disminuir la angustia y el sufrimiento. Pero también, como ya se mencionó la doctora Mara Medeiros, la transmisión de microorganismos porcinos, incluidos virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿sí?, y el probable estado de inmunosupresión del receptor, la infección y las consecuencias patológicas pueden ser más pronunciadas. Y la transmisión de la mayoría de los microorganismos, como la excepción de los retrovirus endógenos porcinos, se puede prevenir mediante la detección del cerdo donante y la cría calificada libre de patógenos, ¿sí? Bueno, y bueno, pues que estos receptores de la donación pueden desarrollar una imagen propia diferente con posibles consecuencias para su identidad. O sea, pensemos esto de una persona que va a recibir un órgano, por ejemplo, de un cerdo, y cómo pues necesitan ese acompañamiento o esa terapia psicológica para poder llevarlo bien. El tema del consentimiento informado, o sea, puede verse en riesgo por todos los factores relacionados con el genotrasplante. La decisión de embarcarse puede deberse principalmente a un deseo instintivo de sobrevivir debido a la falta de otras alternativas viables. Entonces, los pacientes en estas circunstancias pueden tener poca o ninguna consideración por los efectos a mediano y a largo plazo sobre ellos mismos y la sociedad. Y tales consecuencias a largo plazo, lo que hace que la decisión sea verdaderamente autónoma y la diferencie de una decisión que se basa puramente en el instinto inmediato. Podríamos estar cayendo pues en una especie como de utilitarismo, mayor bien para el mayor número, y esto puede como, ¿verdad?, en relación a la protección pública. Y el utilitarismo tiene en cuenta los intereses razonables de la sociedad en los buenos resultados, la equidad en la distribución de los recursos y la prevención del daño a los demás. Ya se mencionó, y el tratamiento sería inmensamente costoso. La producción de órganos de donante libre de patógenos implicaría criar animales en ambientes estrictamente controlados,
sometiéndolos a rigurosos estándares de examen y de vigilancia, ¿sí? Y entonces, el genotrasplante plantea otras cuestiones de tipo ética en relación con la comunidad en general. El consentimiento de un individuo a un genotrasplante tiene una relación significativa con la protección de la sociedad. Desde una perspectiva deontológica, algunos autores afirman que los animales tienen derechos similares a los que se consideran apropiados para los humanos. La protección de los animales tiene estatus legal en muchos países. A nivel individual están las cuestiones de la presión para que consienta que pueden negar la autonomía y la validez de ese consentimiento, así como las dificultades que surgen cuando se pide a los pacientes que consientan en futuras restricciones de sus derechos humanos. Por ejemplo, un cierto confinamiento, limitar sus derechos reproductivos, etc. Bueno, cuestiones de análisis de costos y beneficios, así como los riesgos de infecciones zoonóticas, además de los derechos de los animales que deben abordarse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos para la sociedad? Pueden producir nuevas infecciones, que es lo contrario que sucede con las inmunizaciones, mientras que con estas se intenta proteger a la población del riesgo de sufrir experiencias adversas. Con el genotrasplante se ofrece un beneficio potencial a un individuo que podría ocasionar un riesgo para la población. El tema del aislamiento. El periodo de supervivencia de un genotrasplantado oscila entre 9 meses y 5 años en promedio. Esto mediante el consumo de una gran cantidad de medicamentos inmunosupresores, sumado a un cuidado minucioso en el que se evite contraer enfermedades virales como la gripe. Animales como reservorios orgánicos y sus desafíos. Gran cantidad de órganos disponibles para las personas que los necesiten. Se han efectuado trasplantes interespecies, como ya se ha mencionado, y investigaciones recientes han demostrado que el realizar 4 modificaciones, bueno, ya nos lo explicó el doctor Morales. Lo del tema de las genozoonosis, entre las enfermedades que se pueden como transmitir, el herpes, el ébola, la influencia asiática, el retrovirus, la hepatitis A, B, etc., ¿no? El factor económico, que ya se mencionó, y muy bien. La comunidad científica se ha planteado que los recursos que se invierten en genotrasplantes quizás deberían destinarse a otros problemas más prioritarios, como potenciar la medicina preventiva, dirigida a reducir la necesidad de trasplantes de todo tipo, desarrollar programas que aumenten la donación de órganos humanos, investigar y desarrollar tecnologías alternativas. Y, muy bien, me quiero pasar ya a las conclusiones, o sea, diversas técnicas para obtener órganos. Bueno, entonces, consideraciones finales. ¿Cómo vamos a responder? Me voy a referir a 3 principios para rebatir o argumentar en contra de lo que se ha planteado previamente. Sobre el uso de animales criados ex professo para trasplante, podemos contestar con el principio antrópico, ¿sí? El mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que puedan preguntarse por qué es así. Sobre la formación del universo concluye diciendo que si no fuese como es, o que si no hubiese evolucionado como evolucionó, nosotros no existiríamos. La versión más fuerte del principio antrópico implicaría la aparición de vida inteligente como consecuencia cosmológica de la evolución del universo. Poner al servicio de la vida inteligente que padece una insuficiencia orgánica con gran angustia y sufrimiento justifica el criar animales en las mejores condiciones posibles para proveer de órganos para trasplantes humanos. Los proponentes del principio antrópico sugieren que vivimos en un universo cuidadosamente ajustado, es decir, un universo que parece meticulosamente adaptado para permitir la existencia de la vida que conocemos. Si cualquiera de las constantes físicas básicas hubiese sido diferente, entonces la vida tal como se conoce no habría sido posible.
Segundo, en relación al uso de órganos genéticamente modificados, se puede argumentar con el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra. Recuerda el imperativo categórico de Kant, de todos conocido, y el enorme poder que le ha conferido a la técnica contemporánea. La humanidad puede autodestruirse en poco tiempo. La especie humana debe existir porque tiene una dignidad que le es inherente y que por lo tanto debe protegerse en la medida de lo posible. El peligro de tener órganos genéticamente modificados de animales para un trasplante podría cosificar, reducir a objetos, tanto la vida de los animales, pero sobre todo la del ser humano. La inteligencia creativa del ser humano, que trasciende a las coordenadas espaciotemporales, le coloca en una posición diferente que debe ser respetada y no reducida a su condición biológica orgánica. Tercero, y ya para terminar, el principio de precaución establece que cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas preventivas, incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. En relación a la amenaza de zoonosis producida por el trasplante de órganos de origen animal, la comunidad científica de los trasplantes ha tomado las medidas precautorias necesarias para evitar su propagación. Se trata de un riesgo medido cuyo beneficio supera el costo de tal experimentación. El consentimiento informado debe expresar claramente los riesgos de tal experimentación y la limitación, pero no conculcación de algunos derechos humanos del paciente que se beneficiará de dicho trasplante. El principio de precaución puede describirse operativamente como la estrategia que, con enfoque preventivo, se aplica a la gestión del riesgo en aquellas situaciones donde haya incertidumbre científica sobre los efectos que en la salud o el medio ambiente puede producir una actividad determinada. Bueno, y ya está. Era para... hasta aquí ya lo anterior ya se comentó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cantú. Creo que varios de estos puntos se van a poder ampliar en los minutos posteriores en la fase de discusión, porque creo que son de enorme relevancia. Y como dicen, para cerrar con broche de oro, tenemos un invitado muy querido por todos nosotros desde hace mucho tiempo, justamente porque incluso la solicitud tuvo como propósito escuchar la experiencia argentina, porque ellos han avanzado incluso a formar un comité que se encargue de todos los pormenores que van a conllevar la puesta en práctica en algún momento de los genotrasplantes. Y entonces le pedimos amablemente al doctor Tanús, al doctor Roberto Tanús, que si nos podía hablar de la conformación de comité pro integración de genotrasplantes al país, el ejemplo de Argentina. Por favor, doctor Tanús, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimo gusto. Siempre es un placer, un privilegio compartir con mis hermanos mexicanos hace muchos años, ya que caminamos juntos en esta historia del trasplante. Muchas gracias de nuevo entonces por la invitación. Va a ser muy breve lo mío porque es un tema bastante más sencillo como de escribir, ¿no es cierto?, esta conformación del Comité Pro Integración de Xenotrasplantes en Argentina, para lo cual, a fuer de ser sinceros, he solicitado el auxilio del referente máximo que tenemos en xenotrasplantes en la Argentina, que es el doctor Adrián Avalovich, un amigo cirujano, que es el que más está trabajando ya de hace muchos años con trasplante de islotes y quien, batallando contra viento y marea, porque estas cuestiones de lo innovador siempre
encuentra ciertas resistencias en las burocracias y en los temores y en ciertas comodidades profesionales, entonces es realmente una tarea titánica. Bueno, él ha sido tan gentil porque además conforma junto con el doctor Roberto Cambariere, que también me ha aportado material, al igual que el doctor Eduardo Tanús, el que ustedes ya conocen. Entonces les voy a mostrar qué se está haciendo en la Argentina. Entonces, como antecedentes, bueno, en la Academia Nacional de Medicina en el año 2000 se invitó al profesor Didier Hussein, que dio una conferencia magistral sobre xenotrasplante en un simposio dirigido por el doctor Cambariere. En ese momento el doctor Argibay, ya fallecido, era un poco referencia en xenotrasplante. Como bien dije, el trasplante de islote pancreático de la mano del doctor Adrián Avalovich ya lleva muchos años y ha hecho publicaciones más que interesantes, y lo escuchamos periódicamente porque lo invitamos tanto de la Sociedad de Trasplante como de todos los foros que tienen que ver con esto, porque, bueno, es el hombre un poco que nos está enseñando un poco sobre todo esto. Hubo una resolución ministerial en el año 2002 para que se evalúe en ese momento desde el Ministerio de Salud el tema de la investigación para xenotrasplante. En ese periodo, ustedes deben recordar la moratoria europea, también de por ahí del año 2000. Bueno, no obstante, grupos de bioética, que es gracias a Dios, digamos, una bien establecida actividad en Argentina, y xenotrasplante, bueno, han trabajado, han discutido a propósito sobre todo de las primeras experiencias que hubo desde el punto de vista funcional como de xenotrasplante, como los trasplantes de islote pancreático. En la Sociedad Argentina de Trasplantes, en el año 2017, se crea el Comité de Xenotrasplante de la SAP, de la sociedad, y este comité es el que está trabajando en la mesa de coordinación de xenotrasplantes que ya vamos a referir. La Argentina tiene un importante estatus sanitario de los cerdos, tiene regulación sobre organismos genéticamente modificados y generación de animales de estas características. Además, el segundo trial de xenotrasplante regulado en el mundo, y allí está la referencia del grupo de trabajo del doctor Avalovich, que así lo confirma, ¿no? Entonces, no sé si estará Adrián o Roberto Cambariere o Eduardo Tanús en el auditorio, pero bueno, reitero, he tomado de su aporte esta comisión y esta tarea de esta comisión. La Mesa de Coordinación de Trasplantes, así se llama, Josefina, ahora, ha sido convocado por la Dirección Nacional de Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y trabaja como una plataforma interinstitucional, ¿no? Se asemejaría a la interdisciplina. La Mesa de Coordinación de Xenotrasplante, fíjense ustedes, está conformada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el SENASA, que es el ente oficial en la Argentina de salud animal, CONAVIA, que se encarga de organismos genéticamente modificados, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio de Salud de la Nación, en este caso representado por ANMAT, que sería la EMA europea o
la FDA de los Estados Unidos. No olvidemos que esto, por el momento, se está hablando de un producto biomédico o de un tratamiento, más que de un trasplante. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Sociedad Argentina de Trasplantes, representada por aquel comité que dije de xenotrasplantes, donde los doctores Avalovich y Cambariere participan de las reuniones periódicas de esta comisión, las universidades nacionales, la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín y la de Lomas de Zamora, y el CONICET, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, la más grande expresión de la investigación en la Argentina. Como ven, es una mesa bastante interesante la que han conformado. Esa mesa conformó a su vez 4 grupos de trabajo que abarcan la siguiente temática: bioseguridad, investigación y desarrollo, comunicación y bioética. Los objetivos de esta mesa, de esta comisión, es actualizar y adecuar las normativas existentes de bioseguridad para el desarrollo y posible uso del producto biológico, órgano porcino, articular y acompañar los grupos de investigación y desarrollo en relación al xenotrasplante, estudiar y abordar la comunicación de los avances y discutir los temas bioéticos vinculados a la materia. Los objetivos se encuentran ya en pleno desarrollo y ya 2 universidades diferentes se encuentran desarrollando cerdos genéticamente modificados para el xenotrasplante. Bueno, este es un artículo reciente de febrero del 22 de uno de los principales diarios de la Argentina. Como ven, el país hace muchos años está, digamos, siguiendo este tema, con las piedras en el camino que quienes trabajan en eso encuentran, como supongo debe ser en muchos de nuestros países. Sin embargo, la tosudez y la convicción de esta gente que nos contagia hace que se pueda ir avanzando. Yo puse acá la palabra interrogante porque los trasplantólogos o los que estamos vinculados al trasplante, claro, lo primero que pensamos, bueno, y el INCUCAI, esto debe... Y sin embargo, el INCUCAI en este estadio de la mesa, en este estadio, no interviene, no está convocado, digamos, a la mesa, puesto que por el momento se trata de un tratamiento médico, de un insumo médico, así como lo define la FDA, pero yo supongo que en algún momento, bueno, va a ser convocado para discutir esta situación. Y por lo tanto, también uno se plantea, o yo por lo menos me planteo, bueno, ¿estará este tema en la ley de trasplante? Argentina tiene una larga y rica trayectoria respecto de la ley de trasplante y sus sucesivos ayornamientos, o tendrá una ley particular o una ley individual. No lo sabemos, y bueno, veremos a ver qué nos dicen los integrantes de esta comisión y cómo evoluciona. Sé que se reúnen periódicamente, por lo menos 1 o 2 veces por mes. Es una comisión de mucho fuste, así que estamos muy esperanzados en que todo evolucione a favor. Para cerrar, quería aprovechar e invitarlos a todos ustedes, de todos el auditorio de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, al Mundial de Trasplantes, al Congreso de la TTE 2022, que se va a celebrar en Buenos Aires en septiembre 10 y 14. Y con esto me despido. Yo habitualmente muestro la foto del tren de las nubes de Salta, pero bueno, como ya llevo más de 40 años en Buenos Aires y sé que al mundo cree que la Argentina es Buenos Aires, bueno, les muestro una foto de Buenos Aires. Muchas gracias
Ha sido un privilegio poder transmitir esto, que es un trabajo de los colegas que mencioné recién y que son los que un poquito me enseñan a mí de estas cosas. Y bueno, quedamos a disposición de la mesa redonda. Muchísimas gracias, Roberto Tanús. Excelente amalgama y qué buena información aportada por todos los que ya llevan, de hecho, un tiempo trabajando en estos ámbitos. Se escucha, ¿verdad? Creo que es algo realmente interesante poder tomar nota, porque llevan un grado de avance para estar preparados para el momento en que esto pueda ser una realidad. Tenemos dos preguntas del auditorio, que dice la primera de ellas, en el tema de ética, ¿qué pasará con los pacientes con religiones que no aceptan el consumo del cerdo porque tienen pezuñas? Dice que sería otro tema a discutir. Me gustaría oír la opinión del doctor Cantú, del propio doctor Tanús, por favor. Bueno, muy bien. Sí puede haber como algunas barreras. Lo que tuve oportunidad de leer es que cuando está en juego la vida de una persona, algunas de esas religiones mencionadas sí aceptan el trasplante de órganos de animales. Es lo que he investigado. Muchas gracias. Pero yo creo que esto responde a la pregunta y esto se podría ampliar más quizás si se tuviera que especificar de alguna religión en particular. Testigos de Jehová, por ejemplo, que tienen frecuentemente una serie de cuestionamientos sobre la colocación o la transfusión de cualquier derivado de sangre, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que está un comentario de la doctora Mara. Adelante, doctora. Mara. No, pues que yo también creo que primero está la vida, ¿no? Entonces no sé si hay algo así como un cerdo kosher, pero pues si es lo que más se parece, pues habrá que buscarlo, ¿no? Creo que los testigos de Jehová lo que no aceptan es la sangre, pero sí el órgano. Sí, exacto. Sí. Entonces hay que ver. Ok. Pues habrá que indagar un poco más también sobre ese tema, me refiero sobre todo en cuanto a diferentes religiones y ver qué es lo que va apareciendo, ¿verdad? Aunque totalmente de acuerdo, hay testigos de Jehová que se han trasplantado con alotrasplante. Y hay otro que dice, yo creo que a lo mejor tanto el doctor Morales como la doctora Medeiros pudieran ayudarnos a la respuesta. Dice, desde el punto de vista anatómico, peso, tamaño del riñón del cerdo es diferente de luego al del humano. ¿Qué tanto varía? Ya se había expuesto, pero creo que va a ser importante volver a escuchar la opinión. Sí. Se puede calcular la tasa de filtrado, existe sistema ABO para el cerdo. ¿Qué raza de cerdo en particular es el idóneo? Sí, de hecho todo eso se ha calculado. Por eso se usa cerdo en lugar de monos o babuinos o chimpancés y lo que sea, ¿no? Que son, digamos, filogenéticamente más cercanos al hombre. El tamaño del cerdo es mucho más parecido y por eso son órganos un poco más idóneos. Desde luego que se pueden calcular pues, igual la tasa de filtrado. La tasa de filtrado es cualquier molécula que puedas inyectar, incluso hay cosas más medibles. Puedes inyectar una sustancia y hacer las mediciones de su grado de eliminación sin mayor problema. No existe sistema BO, o sea, todos los cerdos se consideran grupo O. No contienen como respecto a la raza de cerdo idóneo, es que en realidad acuérdense que son cerdos criados en laboratorios para mantenerlos en una burbuja ahí estéril lo más posible y en realidad lo van a diseñar genéticamente para, como les mostré la imagen de cómo agarran las células progenitoras de alguna manera, las modifican para que ya de ahí, como los óvulos, pues, y de ahí ya con el material genético modificado se desarrolla el embrión, ¿no? Entonces son cerdos diseñados en laboratorio para fines prácticos, ¿no? O sea, no hablamos de una raza como tal. Y también se
pregunta que si se contempla hacer pruebas de trasplante, me imagino que se refieren a los que van a ser sometidos a un trasplante de cerdo a humano. Y esto, de hecho, se ha efectuado. Sí, lo han hecho como lo expuso Mara, por ahí comentó que se hicieron pruebas cruzadas con citometría. Yo les decía que las pruebas que han hecho ahorita es isoaglutinación, porque la cuestión es de carbohidratos y eso hacen más hemaglutinación como grupo sanguíneo, ¿no? Entonces hacen pruebas de hemaglutinación con eritrocitos y luego hacen con células mononucleares, que tú puedes escoger linfos, monos o lo que quieras, citometría de flujo, y también hacen citometría de flujo con eritrocitos. O sea, tú puedes escoger el grupo sanguíneo, el tipo de célula que quieras hacer la citometría. Pero les comentaba que uno de los problemas es que hay muchas moléculas antigénicas que no se expresan en las células sanguíneas. O sea, tendrían que tomarse en cuenta para, así como en humanos se hacen pruebas con anticuerpos antiendotelio, que no necesariamente se expresan en leucocitos, pues así tendremos que pasar y eventualmente hacer algunas pruebas especiales, como se están haciendo de los anticuerpos no HLA. Les decía que como que es una materia pendiente, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a lo del tamaño de los órganos, yo creo que una ventaja de los cerdos es que uno puede escoger el mejor tamaño, por ejemplo, en corazón, para pacientes pediátricos, pues uno que sí le quede a ese tamañito, el volumen preciso, ¿no? Yo le veo eso más bien como ventaja, ¿no? Sí. Yo quisiera tomar la oportunidad para preguntar 3 cosas específicamente. Una de ellas creo que va dirigida a la exposición que ha hecho el doctor Morales, Luis, en relación por ejemplo, pacientes altamente sensibilizados. Aparentemente hay perspectiva de poder modificar incluso algunos de los SLA del cerdito para intentar que los anticuerpos preformados puedan no pegarle a esas determinantes antigénicas, ¿verdad? Sí, el ejemplo que les ponía ahí de un SLA que se hizo una mutación, ¿se acuerdan? Para buscar menos sensibilidad y menos generación de anticuerpos que se despertaran. Y el problema que les decía yo es que todavía no conocemos todos los alelos del cerdo. En la medida que conozcamos más, se van a ver cuáles tienen epítopes. O sea, lo que sí está demostrado es que hay epítopes. Acuérdense que los epítopes son secuencias de aminoácidos en una posición específica en la superficie que es antigénicamente activo, y entonces puede estar en el cerdo y en el humano. Ya está demostrado en estos pacientes altamente sensibilizados que tienen anticuerpos preformados, que no sabemos de dónde se generaron, en contra de los antígenos HLA del cerdo, o sea, de SLA, más que HLA, SLA del cerdo. Se sabe que ya han estudiado como poblaciones, hasta un 30% de los humanos no tienen ningún tipo de anticuerpos detectable en contra de los antígenos del cerdo, pero el resto de la población puede tenerlos de manera natural, y el otro punto es que los pueden generar después, ¿no? Claro. Entonces, todavía es materia después, y no hay, todos los métodos de detección actuales son para antígenos HLA humanos. O sea, Luminex y toda la medición de anticuerpos es para humanos. Entonces, ¿cómo vamos a monitorear de manera temprana antes de que haya rechazo a los genotrasplantes? Es otra materia pendiente, pero para allá van. Pues, o sea. Claro. José, ¿puedo agregar una sí. cosita a lo que dice Luis? Por supuesto. Uno piensa en los casos que ya tuvimos, en estos 3 casos que se mencionaron, qué importante que fue el hecho de que no haya habido rechazo hiperagudo. Sí. O sea, eso es un progreso. Y eso abre la esperanza un poco, ¿no es cierto?, de que se pueda seguir un pasito más. Ahora, como bien dice Luis, en tanto en cuanto no tengamos una evolución un poquito en el tiempo de este tipo de trasplante, porque los
rechazos mediados por anticuerpos, bueno, aparecen en la evolución del trasplante. Así que, bueno, eso va a ser un desafío hermoso. Luis ya lo planteaba el doctor Daniel Ramón, ¿te acuerdas? Antes de ayer en la conferencia de Marquesán, esta barrera HLA versus SLA, bueno, es uno de los desafíos que tenemos, pero insisto, no desesperarse, ya se dio un paso muy importante de que no haya habido ese fenómeno trombótico, el rechazo hiperagudo, ¿no? Ya es un paso adelante. Sí, las mutaciones hasta ahora desarrolladas fueron precisamente para abolir el hiperagudo, en el entendido que en todos los escenarios de trasplante, ya el mantenimiento a mediano y largo plazo se lo dejas en gran parte a la inmunosupresión, Claro. ¿no? Y así como hay disparidad de antígenos entre humanos, pues lo mismo va a pasar con el cerdo. Si tú salvas el hiperagudo, dice mucha gente, pues, ¿cómo los vamos a monitorear? Bueno, pues en el país, mucha gente todavía no tipifica ni mide anticuerpos, o sea, tampoco les preocupa mucho los de los humanos, entonces menos les va a preocupar los del cerdo, ¿no? Un comentario muy breve que se empieza a leer en varias editoriales es que se pretende incluso que se pueda hacer mucho más un genotrasplante totalmente a la medida. Claro que esto lleva implícito que se van a tener que hacer estas modificaciones a través de CRISP y de todas las monadas estas que se pueden hacer hoy en día en cortar y pegar o cortar y no volver a pegar ciertos segmentos, que esto puede ser algo que lleve una gran ventaja para alguien, por ejemplo, como altamente sensibilizado, una vez que se conozca de manera más completa a qué zonas atender del genoma, ¿verdad? Para eliminar esto. La otra situación que también se puede prever y que se ha hablado de ello también es la posibilidad de incluso generar algunas líneas celulares reguladoras para ayudar a no tener que sobreinmunosuprimir a estos receptores en un afán justamente de evitar otras infecciones, otra propagación de zoonosis en caso de que pudiera haber algo de esa índole, ¿no? En el cerdito trasplantado. Llama la atención, y también esto se había planteado hace muchos años, que en la Segunda Guerra Mundial a muchísimos seres humanos les cubrieron las heridas con pedazos de piel de animales y nunca, por lo menos hasta lo que pudieron recuperar de estos sobrevivientes de la Segunda Guerra que tuvieron situaciones de esta naturaleza, pudieron encontrar que fueran portadores del retrovirus, de algún retrovirus porcino. Digo eso como un dato curioso simplemente, ¿no? Y sí me gustaría también, si es que hay otra pregunta del público, pero también preguntar para cuando se pueda, decirle al doctor Cantú si él considera que va siendo tiempo de que no se deje, que no se aplace el insistir, trabajar en temas de esta naturaleza en nuestro país para ir adelantando el terreno. Sabemos que siempre todo lo que corresponde a leyes, a legislación en general, va secundario a los avances que se están dando. Creo que el ejemplo de Argentina es excelente porque casi se están anticipando que cuando tengan ya la factibilidad de llevar a cabo esto, ya tienen el terreno preparado y resuelto en gran medida, de manera que parecería interesante poder tomar nota de todo esto, y me gustaría saber ¿cómo ve el doctor Cantú la posibilidad de, sobre todo en los aspectos éticos, avanzar un poco más en aspectos de legislación en nuestro país? Bueno, muy bien. O sea, sí pensaba que tenemos serios motivos para congratularnos porque se llevó a cabo ese trasplante de un corazón de cerdo a un ser humano y que tuvo una sobrevida de un par de meses. Y como ahorita los expertos explican que se superó lo del rechazo agudo, dice uno, pues qué maravilla. Y pienso que ese tema tiene que llegar al Senatra para empezar a trabajar desde ahí y para integrar como equipos. Creo que estoy seguro que el doctor Roberto Tanús estaría dispuesto a dar como una asesoría para la integración de un equipo
de multidisciplinar, como se ha mencionado, para pues trabajar los aspectos legales y los aspectos bioéticos, y además de toda la parte científica que es muy necesaria, ¿no? Yo creo que estamos en un muy buen momento para llevarlo a cabo, me parece. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Si no es así, hay una pregunta más del auditorio, podemos anticipar un poco la respuesta. Pregunta el doctor Rosado Viñegas si la técnica quirúrgica es la misma o varía en el órgano del cerdo. En realidad, el trasplante renal hacen anastomosis muy similares a como se llevan a cabo en el humano. En el caso del trasplante bilateral que hicieron en la Universidad de Birmingham, fueron colocados de manera independiente, el derecho y el izquierdo, pero siguiendo la técnica quirúrgica que se sigue exactamente hasta el día de hoy en seres humanos. En el caso del corazón, sí tuvieron que hacer algunas adecuaciones, como lo comentaron de manera bastante extensa, quien llevó a cabo el procedimiento quirúrgico, porque aparentemente la forma del corazón es un poco distinta en el cerdo, pero completamente adaptable al tórax del humano en el sitio correspondiente. De manera que en términos generales, la técnica quirúrgica como tal fue totalmente similar a la que se lleva a cabo con los alotrasplantes. Esperamos que esto responda a la pregunta. Me encantaría también escuchar, Mara, mencionaste un tema muy interesante, sobre todo en lo que compete a los niños, al trasplante pediátrico. Creo que esto es una bendición. Digo, si alguien se ve particularmente afectado en todos los aspectos de la vida, son justamente los niños, que están en una etapa en la cual se va a ver mermado su crecimiento, su desarrollo en todos los aspectos. ¿Tú concibes que esto va a ser una gran ventaja, sobre todo para pediátricos, sobre todo si no tuvieran que estar con esta restricción? Si no hay otro donador, ¿no? Yo preferiría todavía uno humano, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de corazón, que ahí es vida o muerte, pues yo sí creo que es una ventaja, ¿no? Veo que por ahí hay una pregunta en el chat en relación a la utilización de personas con muerte cerebral como receptores, o sea, como estos primeros receptores de riñones porcinos, y sobre la validez de ese modelo para verificar que no se haya generado un rechazo hiperagudo. ¿Quieres Muy comentar interesante. algo? Sí. Algo que mencionaron justamente con el caso de la Universidad de Birmingham en Alabama fue que la familia y el propio paciente en vida había dicho que él lo que pudiera servir para una vez que él ya no estuviera, o sea, que hubiera muerto, que cualquier órgano, cualquier cosa que pudiera servir, o también para investigación médica. Para la familia fue muy fácil tomar, por lo visto, la determinación de autorizar que se llevaran a cabo estos trasplantes. Y naturalmente, si uno lee en el artículo el agradecimiento que dan a la familia y el acto de generosidad, de humanismo y el haber concedido participar en esto, realmente se da uno cuenta que fue un acto muy sensible tanto por parte de la familia como por parte del grupo médico. Esto naturalmente se habla a profundidad antes de que se vaya a llevar a cabo y todo el mundo está naturalmente enterado y con plena autorización. Y era el modelo, entre comillas, lógico para poder probar esto, porque en qué otra circunstancia se pudo haber realizado de manera más factible para constatar que efectivamente no fuera a haber un rechazo hiperagudo una vez que se utilizara estos riñones de cerdo transgénico, ¿verdad? Uh-huh. Y al ser un trasplante de primera vez, no se escucha tan descabellado. Creo que entran más los aspectos éticos que lo científico. En lo científico creo que a mí me parece correcto, ¿no? Ya, no sé, Roberto, en la parte ética. No, pero absolutamente. Yo creo que eso sería un muy buen modelo. Lástima que, Luis, sabemos que es de pocas horas, sí, pero bueno, es un buen modelo. Y desde el punto de vista bioético, ya lo dijo recién Josefina,
Yo creo que con un buen consentimiento informado, Guillermo, porque estamos hablando ya de una persona fallecida, por lo tanto, así como cuando éramos estudiantes, bueno, se autorizaban en los hospitales a la familia a que el fallecido, si había sido su deseo, quedara en el hospital como objeto de investigación, te imaginas los años que estoy hablando, pero bueno, de alguna manera, si hay un buen consentimiento informado, yo creo que la concientización de la sociedad con estos saltos cual y cuantitativos que se han dado en estos meses, bueno, va a contribuir a que ese modelo fuere factible. Insisto, yo lo que le encontraría un poquito ahí es como una lástima que, bueno, son 48 horas, 72 horas, 24 horas, ¿no? Pero bueno, es un modelo más que interesante, coincido con vos, Luis. Sí. Yo quería decir una cosa a propósito de esto. Estamos hablando, tenemos que tener claro, digo, sobre todo por los pacientes y su expectativa, que estamos hablando de un proceso que ha pegado un salto enorme, que ha atravesado una primera gran barrera con este ensayo clínico en humanos, llamémosle, pero para que sea de uso público, para que sea una cuestión de disponibilidad, hay muchas otras barreras médicas y no médicas que va a haber que derrotar, y por lo tanto, inicialmente habrá que pensar todavía en algún tiempo más. Sin embargo, muchas veces, en aras, lo dije creo al principio, pero en aras de estas cuestiones que estamos mencionando, se le pone palos en la rueda a la investigación y al avance en este sentido de la ciencia. Yo creo que así como hay que estimular y no bajar los brazos con los donadores humanos, porque todavía falta mucho para que podamos concretar esta opción del senotrasplante, tendríamos que estimular para que la investigación sobre senotrasplante y los ensayos y el avance del senotrasplante continúe al ritmo que se merece, ¿no? Muy bien. Hay 3 manos levantadas del doctor Eduardo Tanús, de Emanuel Cruz y de Ángela Pamela Luna Flores. Si pudieran hacer sus comentarios, empezamos con el doctor Tanús, por favor. Ah, claro que ese es otro, no soy yo. Sí, no. Bueno. Ese es el primo. Están aquí presentes el doctor Emanuel Cruz, la doctora Ángela Pamela Luna Flores. Sí, ya está. Adelante, el doctor Tanús, ya está. Ya. Sí, buenas noches. No, lo que yo podría agregar es, teniendo en cuenta que ya se habla universalmente de los derechos de los animales, cómo y quiénes hacen, digamos, garantizan esos derechos. Yo justamente en la reunión aquella del año 2000 con Didi Hussein, en la Academia de Medicina acá, había propuesto que como una especie de consentimiento delegado, porque el animal no tiene otras posibilidades de expresarse, un consentimiento delegado que sería que los derechos de los animales sean tomados por las sociedades, de acuerdo a cómo se llaman en cada país, sociedades protectoras de animales, etcétera, y estos garanticen que no haya sufrimiento, que no haya, digamos, utilización de animales más allá de lo debido, que la experimentación sea totalmente controlada, etcétera, etcétera. Eso es lo único que quería agregar en este momento, ¿no? Muy buenos puntos, muy necesario tenerlo presente, seguro.
Por supuesto, muy bien. Sí, muy bueno. Preguntan también que cuál sería el costo social del genotrasplante, el costo social y el económico. ¿Alguien quisiera comentar sobre esto? Hay unos ejemplos ahí de unas terapias para unos problemas oculares, donde se usa la tecnología CRISPR-Cas9 y el tratamiento por ojo cuesta $500,000 por ojo. Y hay otro ejemplo de ya una terapia que está para hemofilia y el tratamiento se estima como en $500,000 por paciente. Es el estimado, ¿no? Entonces, de hecho, se dice que es una industria de miles de millones de dólares porque el que domine la edición de genes, pues tendrá una herramienta impresionante, sobre todo para enfermedades monogénicas, que es donde está ahorita funcionando del problema ocular y la hemofilia, es enfermedades monogénicas. Ujú. Sí, llamaría la atención en cierta forma que se va a tener que hacer una técnica, me refiero a la generación de estos cerdos transgénicos o modificados genéticamente de muchos países del mundo, porque naturalmente tienen que adquirir la tecnología. No sabemos si esto pueda abaratar el costo, ¿verdad, doctora Medeiros? Y eso justo te iba a decir, que no sé si se puedan tropicalizar, ¿no? Y que cada quien haga su propio cerdito o su pie de cría local, porque estos pues, son muy caros, estas granjas de cerdos son muy caras. Sí, la pregunta es si son muy caras, porque realmente, en cierta forma, la tecnología debe de haber sido inicialmente muy cara, pero como pasa con todo, normalmente con el tiempo, la diversificación y mucha gente incorporada a la fabricación, habitualmente los costos tienden a reducirse. La otra pregunta que lleva mucho a lo mismo es, los sistemas de salud, dice, el costo social del genotrasplante le haría asimilable como parte de un PBS en el sector público. O sea, si realmente esto lo cubriría en un momento dado el sistema de salud, yo creo que a esos costos se acaban el recurso íntegro que esté asignado a salud en cualquier país de América Latina. O sea, se ve complicado realmente, ¿verdad? Pues sí. De momento no creo que sea factible, honestamente. No, sería algo que habría que indagar hasta cuánto se podría. Obviamente ahí entran muchos factores, lo sabemos, para hacer un estudio de fármaco, digo, de economía, de tratamiento, entrarían muchísimos factores para conocer hasta dónde se podría cubrir, pero realmente a estos costos para los países de América Latina, con lo que sabemos que le dedican del PIB a la salud, se ve muy complicado realmente, ¿no? Ahí está todavía el doctor Emanuel Cruz. El doctor Emanuel Cruz, por favor. Además, José, en lo que entra el doctor, pues yo creo que los seguimientos de estos virus porcinos y de si hay microquimerismo y demás, suena caro, ¿no? Sí. Y realmente los seguimientos que tenemos ahorita, pues son a corto plazo. Eso incrementa el costo del trasplante, que no se salvan de la inmunosupresión. Claro, naturalmente, sí, totalmente. Sí, estaba el doctor Emanuel Cruz, perdón, y la doctora Ángela Pamela Luna Flores. No sé si todavía habían alzado la mano. Ya no están. Sí, no. No, ok. Mael Mendoza por ahí. Buena tarde, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente, fuerte y claro. Solo un par de comentarios. Respecto al tema de integrar un comité en materia de legislación que aborde los aspectos del genotrasplante aquí en nuestro país, me parece muy interesante y creo que ese no sería ya en este momento un reto muy difícil de abordar si consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido avanzando en criterios, sobre todo en materia de derechos humanos,
relativos al acceso al mayor nivel de salud posible, sobre todo ahora con los amparos que se presentaron por la COVID, y por otra parte, por la libre determinación de las personas respecto a su vida, que fue como que el parteaguas del amparo de la marihuana. Entonces, creo que los precedentes o las bases jurídicas estarían ahí. Sin embargo, uno de los aspectos que deben considerarse al momento de abordar legislación es el cómo ésta impacta en las actividades sustantivas del Estado y cómo el Estado va a afrontarlas económicamente, que es ahí donde entra el aspecto de si el costo social del genotrasplante debe ser afrontado por un PBS, o sea, por un plan de beneficios de salud, o cómo se afrontaría. Porque al final del día, uno de los retos más grandes que tenemos en nuestro país, pues es el alto incremento que van sufriendo nuestras listas de espera y la baja tasa de donantes para poder afrontar esa demanda. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a, también relacionado con el aspecto legislativo, no podría dejarse de lado que la legislación va de mano o va de la mano con el aspecto ético. Y creo que en nuestro país, más que el legislativo, por lo que ya he señalado, en donde tendríamos que trabajar es en el ético, porque nuestra población aún es reticente en cuanto a, no solo a la donación, sino en cuanto a optar por un trasplante como un tratamiento sustitutivo de la función de cualquier órgano vital. Entonces, creo que al momento de integrar el comité, esos aspectos tendrían que ir integrados ahí, y más que limitarse al aspecto legislativo, tendría que abordarse desde un aspecto multidisciplinario que incluyera economía y que incluyera sobre todo el aspecto ético. Muy bien, absolutamente de acuerdo. La pregunta que se formuló anteriormente era si habría que empezar a trabajar en ello de una vez, justamente para tener la temporalidad que se requiere para que en algún momento, cuando esto estuviera disponible, se pudiera saber si sí se va a poder o no se va a poder. De repente se lleva uno sorpresas no tan agradables, tratándose sobre todo de una alternativa terapéutica para pacientes en necesidad. Quizás sí sería el momento de empezar a visualizar el trabajar en ello, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que abordar estos aspectos, insisto, sobre todo porque la Corte de nuestro país nos ha ido abriendo camino y nos ha ido mostrando, al final del día hay argumentos, y hay argumentos sólidos para apuntalar estos tratamientos. Y sí, así como lo ha hecho Argentina, creo que deberíamos ir trabajando desde ya para sentar bases. Digo, esto no demerita que cuando lleguemos al momento clave, pues digo, se hagan las modificaciones que sean necesarias, ¿no? Nada es inmutable en el tiempo, pero sí por lo menos llevar ya la basal para que esos cambios no fuesen tan abruptos o incluso ya fuesen esperados y pudiésemos tener una respuesta mucho, mucho más apropiada, sobre todo para una población como la nuestra, que verdaderamente va camino a engrosar las listas de espera de una manera relevante y en muy poco tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy amable los comentarios. Creo que debemos de tomar todo esto en cuenta. Me encantaría escuchar a la doctora Medeiros si tiene algún otro comentario o alguien quiere hacer algún comentario final. No, José, muchas gracias. Yo creo que muy buena, muy interesante sesión. Abre pues más interrogantes que respuestas. Estamos realmente intrigados por lo que sucedió con el receptor del trasplante de corazón, ¿no? Sí. Y ávidos de ese artículo que seguramente va a salir próximamente, ¿no? No sé si alguien más de la mesa quiera comentar algo. Había un par de manos ahí que ya no quisieron
fomentar en la audiencia. Pero muchas gracias a todos, un gusto coincidir con ustedes aquí. Roberto. Sí, simplemente una última reflexión. Antes agradecer de nuevo, son mis hermanos, esta posibilidad de compartir con ustedes. La reflexión, por ahí mencionó el colega que habló antes, Ismael, creo. Bueno, el tema de la interdisciplina en esto es más importante, muy relevante, es casi obligatorio trabajar en la interdisciplina. Ustedes vieron la cantidad de organismos oficiales que participan de esta comisión. Y la otra reflexión, lo que decía Mara, ¿no? Estamos todos esperando algunos datos más de estos 3 casos que explotaron en nuestras cabezas y en nuestras esperanzas. Seguramente con los días, con el correr de los días y el tiempo, vamos a tener de esos 3 casos mucho más elementos de análisis, como decía Luis al principio, que nos van a ser de mucha utilidad. Gracias de nuevo y bueno, como siempre, a disposición de lo que necesiten. Muchísimas no sé si gracias. Está fallando mi internet. Se oye muy bien. Adelante, Guillermo. Se te escucha. Muy bien. Bueno, pues también pienso que se puede como aprovechar el liderazgo de la Sociedad Mexicana de Trasplantes que ha organizado este foro, y a lo mejor desde aquí también se podría ir como orquestando un equipo de trabajo para implementar pues ya como una línea de investigación, si es que no lo hubiera, y para pues ir como concursando por recursos federales para poder la infraestructura necesaria para investigar en estos temas. O sea que yo creo que vale la pena y deberíamos hacerlo. Muchísimas Bueno, gracias. Como comentario final, yo creo que no hay que reconocer el avance que esto representa. Si bien, como mostramos en la línea del tiempo, ya se ha venido trabajando desde hace muchos años, pero este es un paso impresionante. O sea, creo que nos debe de mostrar que la ciencia da para muchas cosas más y pues hay que seguir aportando y en su momento ojalá esto se haga una realidad alcanzable para muchos, no quede en pocas manos, ¿no? Bien. Ojalá. Pues un gusto enorme. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este foro. Les agradecemos infinitamente. Seguramente que podrán hacer llegar comentarios a la propia página de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, de ideas que puedan surgir en relación a este tema para que se pueda realmente abordar de manera amplia en un futuro próximo. Muchas gracias, doctora Medeiros. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, doctor Tanús, doctor Cantú. Muchísimas gracias por su presencia. Saludos, Roberto. Chao, chao a todos. Un gusto, Luis. Mirá que son acá las 12 de la noche ya. Ustedes ahora se van a cenar y yo me quedé sin cenar. Me deben haber dejado un tomate en la heladera. Bueno, un abrazo grande a todos. Chao, Mara. Chao, Guille. Chao, Luis. Chao, Josefina. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.